Olis, vamos con esta primera parte de huesos del cráneo, pero antes quiero que entendamos bien la clasificación general de los huesos de cabeza ósea. La cabeza ósea serían todos los huesos que están en la cabeza, y estos se clasifican en huesos del cráneo, que son los que están más hacia superior y posterior, y huesos de la cara, que son los que están hacia anterior e inferior. A su vez, estos dos grupos se clasifican en huesos pares e impares. Pares cuando hay en número de 2, impares cuando hay en número de 1. Los impares del cráneo van a ser estos cuatro, que son el frontal, que está de color azul, el etmoides, que está de color gris, el efenoides, que está de color amarillo, y el occipital, que está de color morado allá detrás de todo. Y de los pares vamos a tener dos, el parietal o los parietales de color verde, acá arriba, y los temporales de color rosado acá abajo. En la cara también tenemos huesos impares y pares. Los impares van a ser dos, que son el vómer, que no lo vemos desde esta vista, está dentro de las fosas nasales, y el maxilar inferior, que este hueso se termina uniendo a la cabeza ósea por esta articulación, que es la articulación temporomandibular. Luego en los huesos pares tenemos seis, al maxilar superior, al malar o cigomático, a los nasales o huesos propios de la nariz, a los lagrimales o unguis, a los palatinos, que no los vemos desde esta vista, están más hacia interno, y a los cornetes inferiores. Ya luego vamos a ir estudiando cada uno de ellos. En esta primera parte vamos a comenzar con huesos del cráneo y específicamente con los huesos impares. Hablando primero del frontal. Entonces acá quitamos a los huesos de la cara para ir armando nuestro cráneo con todos los huesos del cráneo y dejamos solamente el frontal para estudiarlo. Entonces, ¿qué podemos decir del hueso frontal? Fíjense en esta vista anterior de cráneo, lo vemos acá de color azul, está en la parte más superior y anterior de toda la cabeza ósea, es el que forma la frente. Él va a tener dos porciones, una porción que se proyecta hacia arriba, que se llama porción vertical, o también se le conoce como escama del frontal, y una porción que se proyecta hacia atrás, que se le conoce como porción horizontal o también le llaman porción orbitonasal. Estas dos porciones van a estar unidas por un borde que se llama borde orbitonasal. Lleva ese nombre porque esta parte, tanto la porción horizontal como el borde orbitonasal, van a estar por encima de las órbitas y de las fosas nasales. Y ahí lo vamos a estudiar. Aquí tenemos un corte sagital de toda la cabeza ósea. Fíjense, aquí vemos el frontal de color azul. Y aquí más o menos estaría la división. Entonces vemos hacia acá la porción horizontal y hacia acá arriba la porción vertical. Aprovecho este corte para mostrarles el seno frontal. Este seno es parte de los senos paranasales. Senos porque son espacios que están dentro de los huesos y paranasales porque están paralelos a las fosas nasales. Es donde van a desembocar. Son espacios dentro de algunos huesos de la cabeza ósea que desembocan en las fosas nasales. Entonces, luego en la clase de fosas nasales vamos a estudiar bien a los senos. Sin embargo, ya quiero que sepan que el hueso frontal va a tener al seno frontal, el etmoides va a tener a las celdillas etmoidales, el efenoides va a tener al seno efenoidal y el maxilar superior va a tener el seno maxilar. Son los cuatro huesos que van a tener senos paranasales. Bien, y cada vez que vayamos hablando de cada uno de ellos, les voy a ir mencionando estos senos. Entonces aquí tenemos el seno frontal. Ahora bien, ¿cómo podemos ver al frontal? Lo podemos ver desde una vista anterior, que veríamos esto. Fíjense que vemos la porción vertical y el borde orbitonasal. Lo podemos ver desde inferior y veríamos esto. Entonces aquí está el borde orbitonasal y la porción horizontal. Y también lo podemos ver desde posterior, que sería todo lo que vemos en el endocráneo. Y aquí les dejo esta imagen del Rubier, que es la única que encontré que tenía esta vista. Bien, entonces vamos a ir describiendo cada una de las vistas. En la vista anterior, hablando de la porción vertical, vamos a ver una estructura que es la sutura frontal. Y más arriba tendríamos a la glabela, que es una eminencia que está ahí en la parte media. Luego, hacia los laterales de la glabela observamos los arcos superciliares. Luego, en el borde orbitonasal, fíjense que hace el reborde orbitario y después acá está encima de las fosas nasales. Vamos a tener varias cosas. Primero, el reborde orbitario, que es la porción orbitaria, el borde orbitonasal, va a tener hacia afuera las apófisis orbitarias externas, que van a articular hacia acá con el cigomático. Hacia adentro, las apófisis orbitarias internas, que van a articular hacia acá con el maxilar superior. Y además, en el medio del reborde va a haber un agujero o escotadura supraorbitaria. Fíjense, aquí les explico algo. Fíjense, aquí Néter los dibujó de las dos maneras, escotadura y agujero. Lo normal es que esté así, que sea un agujero supraorbitario, está cerrado. Pero a veces este poquitico de hueso que está acá se rompe en la pieza.
Entonces no queda como agujero, sino como escotadura, así como lo dibujó Netter acá. Entonces pueden encontrar agujero supraorbitario o escotadura supraorbitaria. Ahora bien, la porción nasal del borde orbito-nasal se va a articular, fíjense acá, con el maxilar superior y con el hueso nasal. Ahora bien, desde una vista inferior, lo primero que vemos es esta escotadura, que es la escotadura etmoidal. Es donde va a estar entrando el hueso etmoide, hacia acá. Después cuando veamos etmoides lo vamos a entender mejor. Hacia adelante de esa escotadura etmoidal tenemos una espina que se llama espina nasal, que sería este pedacito que está acá. Ayuda a formar parte del techo de las fosas nasales. Y luego vamos a tener hacia más lateral estas hemiceldillas y estos canales etmoidales. Fíjense, son hemiceldillas, hemi de mitad, no son una celdilla completa. Y estos canales que son canal etmoidal anterior y canal etmoidal posterior. Luego cuando esto se articula con el etmoides, vamos a ver que se forma una celdilla completa y un conducto etmoidal. Por ahora solo tengamos claro, después cuando veamos etmoides lo entendemos, pero solo tengamos claro que tiene las hemiceldillas etmoidales y los canales etmoidales anterior y posterior. Ahora, más hacia lateral, en la porción orbitaria de esta porción orbitonasal o porción horizontal del frontal, vamos a tener una fosa grandísima que es la que forma el techo de la cavidad orbitaria. ¿Ok? Esta es la fosa orbitaria. Y a su vez esta fosa va a tener dos fositas más. Una fosita más interna, que es la fosita troclear, para la tróclea del músculo oblicuo superior del ojo. Y una fosita más externa, que es la fosita lagrimal, donde se aloja la glándula lagrimal. ¿Bien? Ahora bien, si nos vamos hacia el endocráneo, fíjense que en la porción sí, en la porción horizontal, órbito nasal, vemos estas estructuras que son las eminencias mamilares o impresiones digitales. Eso no importa tanto. Lo que importa es que, bueno, o sea, el cerebro se forma ahí y termina dejando, por las circunvoluciones del cerebro, termina dejando eminencias y surcos, y depresiones. Entonces, las que son eminencias se llaman eminencias mamilares y las que son depresiones son depresiones digitales. Luego en la parte más medial, hacia más anterior de la escotadura etmoidal, vemos un agujero que se llama agujero ciego. Y luego hacia arriba, ese agujero se continúa con una cresta que se llama cresta frontal, la cual se va a bifurcar para formar en dos labios, para formar un surco que es el surco para el seno sagital superior. Es un seno que hay dentro del cráneo que se llama seno sagital porque tiene todo este sentido, y va a ir desde el frontal hasta el occipital. Entonces lo vamos a ver en el frontal, lo estamos viendo acá en el frontal, lo vamos a ver cuando hablemos de parietal y lo vamos a ver cuando hablemos de occipital. ¿Ok? Surco para el seno sagital superior. Ahora continuamos entonces con el etmoides, el segundo hueso impar, que es este que está acá de color gris. Y acá se los dibujo para que veamos todas sus porciones. Si lo ubicamos en nuestro cráneo, él entraría así. Fíjense cómo se está articulando con el frontal. Entonces, él tiene una lámina vertical, que va a ser toda esta, que está dividida en dos porciones. Una porción más superior, que es la apófisis crista galli, que da hacia el endocráneo, y una porción inferior, que es la lámina perpendicular del etmoides, que da hacia las fosas nasales. Bien, las dos porciones forman la lámina vertical. Esta lámina vertical está dividida en estas dos porciones por una lámina horizontal que también se le llama lámina cribosa. Bien, va a estar agujereada y por ahí van a pasar los filetes del primer par craneal. Esta lámina horizontal hacia sus laterales va a tener dos masas laterales. Bien, y aquí las masas laterales, o sea, son bastante complejas, tienen forma cúbica, pero lo más importante que se tienen que recordar siempre es que hacia interno va a tener los cornetes superior y medio, que hacia externo va a tener la lámina papirácea, que hacia superior tiene hemiceldillas y canales etmoidales, y que en su interior, o sea, dentro de estas masas laterales va a haber celdillas etmoidales. Estas celdillas etmoidales son las que les comenté que son parte de los senos paranasales por parte del etmoides. Entonces acá lo vemos desde anterior, realmente es así. Entonces tenemos una lámina vertical que tiene dos porciones, hacia arriba la apófisis crista galli y hacia abajo la lámina perpendicular. Luego una lámina horizontal que es pequeñita, que va a ser la lámina cribosa, y hacia los laterales de esta van a estar las masas laterales. Entonces, si lo vemos acá en un corte coronal visto desde posterior, vemos más o menos la misma forma, solo que esto es una vista anterior y esto es una vista posterior. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a ver esta que es la apófisis crista galli hacia arriba, que va a estar hacia el endocráneo. Y hacia abajo la lámina perpendicular que va a estar hacia las fosas nasales. Luego las masas laterales van a estar formando parte tanto
de las fosas nasales como de las órbitas. Y la lámina cribosa la vamos a ver desde endocráneo y también desde las fosas nasales. Entonces, en conclusión, con respecto al endocráneo, si nosotros vemos el endocráneo, vamos a ver la lámina cribosa y la apófisis crista galli. En la órbita, la parte externa de las masas laterales va a estar formando parte de la pared interna de la órbita. ¿Ok? O sea, la parte externa de las masas laterales forma parte de la pared interna de la órbita. Y luego, con respecto a las fosas nasales, la lámina cribosa va a estar formando parte de su techo. Y recordemos que estas fosas nasales son dos, están divididas por un tabique interno, por una pared interna. Bueno, la lámina perpendicular va a estar formando parte de esa pared interna. Y las masas laterales van a estar formando parte de la pared externa de las fosas nasales. Ahí es donde van a estar los cornetes, superior y medio. Y el inferior, el cornete inferior, que también está en la pared externa de las fosas nasales, es un hueso independiente de la cara. Se los mencioné cuando les hablé de la clasificación general de cabeza ósea. ¿Ok? Entonces, las masas laterales desde su cara interna son pared externa de las fosas nasales. Y desde su cara externa son pared interna de las órbitas. Sí, es un medio enredado, pero bueno, ahí vamos a tratar de ir comprendiéndolo mejor. Entonces, si lo vemos desde lateral, fíjense acá, esto sería, estamos viendo el etmoides desde lateral. Hacia arriba la apófisis crista galli, hacia abajo la lámina perpendicular y acá estamos viendo las masas laterales. Estas masas laterales van a tener acá, como les dije, en la parte externa la lámina papirácea, que es la porción del etmoide. Fíjense acá en esta vista anterior, aquí tenemos la fosa nasal y aquí las órbitas. Entonces, esta porción que vemos acá de color gris es el etmoide. Esa porción que da hacia las órbitas es la lámina papirácea. ¿Ok? Fíjense hacia interno, lo que les había dicho en las fosas nasales, en la en la pared interna, va a estar formada por otras estructuras y también por la lámina perpendicular del etmoide. Y la parte externa va a tener la parte interna de las masas laterales, que es la que tiene los cornetes. Si lo vemos ahora desde superior, para que entendamos bien cómo articula con el frontal, fíjense que vemos entonces aquí la apófisis crista galli, luego la lámina cribosa, que tiene todos sus agujeros, y aparte, hacia lateral vemos las masas laterales. Bien, estas masas laterales van a tener este conducto o infundíbulo que se va a articular, que se va a continuar hacia arriba con el frontal, con el seno frontal. Y de esta manera, a través de este infundíbulo o conducto nasofrontal, es que el seno frontal desemboca en las fosas nasales. Bien. Y aparte de eso, más atrás vamos a ver hemiceldillas etmoidales y los canales etmoidales anteriores y posteriores. ¿Esto les recuerda algo? Sí, correcto, muy bien. A cuando vimos el frontal desde inferior. ¿Se acuerdan de esto? ¿No? Que se los acabo de explicar cuando hablé de frontal. Bueno, aquí fíjense que tenemos las hemiceldillas etmoidales del frontal y acá las hemiceldillas etmoidales del etmoides. Y acá tenemos los canales etmoidales anteriores y posteriores del frontal y los canales etmoidales anteriores y posteriores del etmoide. Entonces, fíjense, vamos a ver si hacemos un dibujito acá. O sea, hemi significa mitad, ¿ok? Entonces, una hemiceldilla superior se une a otra hemiceldilla inferior y forma una celdilla completa. Bien. Mientras que en los canales, un canal superior, que sería del frontal, se une a un canal inferior, que sería del etmoide, y forma un conducto. ¿Ok? Entonces, al articularse la parte de arriba de las masas laterales con esta porción de la porción vertical, perdón, horizontal del frontal, van a formar celdillas completas y y los conductos etmoidales anteriores y posteriores. Bien, si esto lo vemos, a ver si lo entendemos mejor, esto se articula acá. Entonces, esta parte superior de las masas laterales se articula con esta parte del frontal y la lámina cribosa quedaría en esta escotadura etmoidal. Entonces, cuando yo articulo esto que está abajo hacia arriba con esto, voy a ver esto. Si la mira desde inferior, veo esto. Bien. Entonces vemos la parte inferior de las masas laterales. En el medio vemos la lámina perpendicular. Y ahí, ese poquitico que vemos ahí, es la lámina cribosa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería si yo lo veo desde superior? Y para eso, quiero que ya vayamos armando el dibujo, haciendo el dibujo del endocráneo. Bien. Entonces acá tenemos un cráneo visto desde el lateral. Y si hacemos un corte a este nivel, lo dividimos en esta parte superior, que es la bóveda craneal o calota, y en esta parte inferior, que es la base del cráneo. Bien, si yo quito la calota y miro esto desde arriba, voy a ver esto. Y si yo miro esto desde abajo, voy a ver esto. ¿Ok? Y estos dos dibujos
es lo que vamos a empezar a hacer y lo vamos a ir completando cada vez que veamos uno de los huesos del cráneo. ¿Ok? Al final de la guía, en este tema, yo les coloco que hagan un dibujo del endocráneo y un dibujo del exocráneo. Estos son los dibujos que les pido que los vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Ok? Si vemos el exocráneo, fíjense que, o sea, si veríamos al etmoide y al frontal, que son los que estamos hablando ahora, desde inferior, vamos a ver esto, que ya se los había mostrado, ¿no? El etmoide articulándose acá, o sea, la lámina cribosa quedando en medio de la escotadura etmoidal del frontal y las masas laterales articulándose hacia arriba con el frontal, con la porción que tiene las celdillas etmoidales y los canales etmoidales, ¿ok? Eso es lo que veríamos. Debajo de esto estarían los huesos de la cara, que no los hemos estudiado todavía, estarían acá. Entonces, por ahora no vamos a empezar este dibujo porque ya sabemos que aquí no veríamos nada del frontal y del etmoide. Lo que veríamos son huesos de la cara. Después cuando hablemos de fenoides, sí, porque ya ahí sí lo empezamos a ver. Lo que sí vamos a hacer es este dibujo del endocráneo. Entonces comenzamos, hacemos nuestro óvalo y ahí tendríamos al frontal. Estoy viendo el endocráneo desde arriba, ¿ok? Este sería el frontal. Tenemos aquí en el medio la escotadura etmoidal y hacia los lados dijimos que ahí estaban las eminencias mamilares y las impresiones digitales. Luego hacia adelante teníamos el agujero ciego, la cresta frontal y el surco para el seno sagital superior. Y en esta escotadura etmoidal encajaba el etmoides. Bien, que lo que vamos a ver aquí es la lámina cribosa con sus agujeros y la apófisis crista gali. ¿Sí? Hasta ahora eso es todo lo que llevamos del endocráneo. Ahora continuamos con el hueso esfenoides. Fíjense, aquí lo tenemos y vamos a tratar de ubicarlo entonces en nuestro cráneo. Ahí viene. Entonces fíjense que él se está articulando hacia atrás con el frontal y también con el etmoide. ¿Ok? Y él va a tener, o sea, principalmente para describirlo, tiene un cuerpo, que es el que está acá, que tiene forma cúbica, y va a tener hacia los laterales las alas, que son alas menores, que son más pequeñas, y alas mayores, que son más grandes. Y hacia abajo tiene las apófisis pterigoides. ¿Ok? Eso es lo principal que deben entender del efenoide. Sin embargo, tiene un montón de estructuras desde cada una de sus vistas. Y estas vistas van a ser una vista anterior, una vista posterior y una vista superior. Que esta sería la vista que da hacia el endocráneo. Bien. Y esta es la vista anterior, que es más o menos la que estamos viendo acá, y una vista posterior si lo vemos desde atrás. Ahora bien, vamos a organizarnos. Entonces, el cuerpo tiene forma cúbica. ¿Sí? Como tiene forma cúbica, va a tener 6 caras. Entonces vamos a ir estudiando el efenoides desde cada una de las caras de su cuerpo. Tenemos primero la cara anterior, que si lo vemos acá, va a tener dos cositas. Primero, la cresta esfenoidal anterior, o a veces también le llaman solamente cresta esfenoidal, que es para articularse acá con el etmoide. Fíjense acá, estamos viendo el corte sagital que hemos visto toda la clase. Este es el efenoide. Y fíjense que acá el efenoide se articula hacia adelante con la lámina perpendicular del etmoide. Bien, esa cresta esfenoidal anterior es para articularse con la lámina perpendicular del etmoide. Y aparte, hacia los laterales vamos a tener las aberturas de los senos efenoidales. O sea, es como desemboca este seno efenoidal en las fosas nasales. Que se acuerdan que les había mencionado que el efenoides también tenía el seno efenoidal. Bien. Entonces, dentro de su cuerpo va a estar el seno efenoidal. En realidad van a ser dos, que van a estar divididos, al igual que el frontal, estos dos van a estar divididos por un tabique que tiene el hueso por dentro. Eso lo vemos mejor en la clase de fosas nasales. Pero entonces estos senos efenoidales desembocan hacia las fosas nasales gracias a las aberturas de estos senos que están en la cara anterior. Luego, si vemos la cara inferior de este cuerpo, vamos a tener dos cosas. Primero, en el centro, una cresta esfenoidal inferior, que es para articularse con el vómer. Bien, acuérdense que habíamos hablado de la cresta esfenoidal anterior para la lámina perpendicular y la cresta esfenoidal inferior ahora es para el vómer. ¿Sí? Y hacia los laterales, las apófisis pterigoides. Y cuando hablamos de apófisis pterigoides, hay varias estructuras que mencionar. Tenemos primero que en la raíz de las apófisis pterigoides son estas dos patitas que tiene el efenoide, ¿no? Entonces, en la raíz de esta apófisis pterigoides, primero tenemos el conducto pterigoideo. Y luego vamos a ver que esas apófisis pterigoides, lo vemos acá desde anterior y acá desde desde posterior. Esas apófisis pterigoides tienen dos láminas. Una lámina interna, que va a tener aquí en el final su gancho, que se llama gancho de la pterigoide, y una lámina externa, que está hacia más externo. En la parte más inferior, esas dos láminas se separan y forman esta escotadura que se llama escotadura pterigoidea.
Y aparte, entre las dos láminas, desde esta vista posterior, observamos dos fosas. Una fosa más grande, que se llama fosa pterigoidea, entre la lámina interna y la lámina externa. Y más hacia superior e interno tenemos otra fosita pequeñita que se llama fosita escafoidea. Bien, entonces, puntualmente, ¿qué hay que recordar de las apófisis pterigoides? Entonces tenemos que las apófisis pterigoides son estas, en su raíz se forma el conducto pterigoideo, tiene dos láminas, una interna y otra externa. La interna forma el gancho, entre las dos acá abajo se forma la escotadura, y entre las dos acá arriba se forman dos fosas, una más grande que es la fosa pterigoidea y una más pequeña que es la fosita escafoidea. Bien. Con respecto a la cara posterior no hay mucha cosa, sino esta lámina que se llama lámina cuadrilátera, que es la cara posterior del cuerpo. ¿Ok? Esta lámina cuadrilátera, fíjense acá que tiene una carilla articular para el occipital. Bien, aquí lo vemos articulándose los dos, el occipital que es este, el morado, y el amarillo, que es el efenoide. Entonces, esta es la lámina cuadrilátera del efenoide, que es la cara posterior del cuerpo, y se va a articular con la apófisis basilar del occipital. Al articularse estos dos, se va a formar una estructura que se llama clivus o canal basilar. Bien, eso es lo que importa ahí, que al articularse con el efenoide, perdón, con el occipital, forma el clivus o canal basilar por donde pasa la arteria basilar. Luego, si lo vemos desde la cara superior, vamos a observar esto. Bien, y desde anterior a posterior vamos a tener el yugo, que es este triangulito que se articula hacia adelante con el etmoides. Luego tenemos el surco prequiasmático y luego la silla turca. Esta silla turca que aloja a la hipófisis. Bien, esta silla tiene tres partes. La parte más anterior, que se llama tubérculo de la silla. La parte media, que es la fosa hipofisiaria, donde va a estar sentadita la hipófisis. Y la parte más posterior, que se llama dorso de la silla. Este dorso de la silla, hacia los laterales, va a tener estas estructuras pequeñitas, que son las apófisis clinoides posteriores. Y luego este mismo dorso de la silla se continúa hacia atrás con la lámina cuadrilátera, que era la que les había dicho que se articulaba con el occipital. Entonces fíjense acá se ve completita la silla turca. ¿Ok? Muy importante recordar la silla turca porque ahí se sienta la hipófisis. Bien. Ahora bien, si vamos con las caras laterales, ya vimos la cara anterior, la cara inferior, la cara posterior y la cara superior. Ahora vamos a ver qué pasa con las caras laterales que emerge desde las caras laterales del efenoide. Primero vamos a tener este surco, que lo vemos de superior, que se llama, aquí también se ve un poquito, que se llama surco carotidio, por donde recorre la arteria carótida interna. Luego lo vamos a ver bien. Y después vamos a tener las dos alas, las alas menores y las alas mayores. Aquí lo vemos también, ala menor, ala mayor. Y acá, ala menor, ala mayor. Ala menor, ala mayor. Muy importante que se acuerden de estas dos alas. Entonces, ¿qué podemos decir del ala menor? Fíjense que se articula hacia adelante con el frontal y que ella en su raíz, cuando se forma, genera estas dos estructuras. Primero tenemos la apófisis clinoides anteriores. Acuérdense que acá en el dorso de la silla les había mencionado las apófisis clinoides posteriores. Bueno, estas son las apófisis clinoides anteriores. Bien. E interno a las apófisis clinoides anteriores tenemos este conducto que es el conducto óptico. Acá lo vemos desde anterior. Vemos entonces, desde que en la raíz del ala menor, vemos el conducto óptico. Aquí en esta imagen no se ve bien porque estaría más hacia acá. ¿Ok? Pero aquí se los dibujo esquemáticamente en esta vista anterolateral izquierda, más o menos. Entonces, en la raíz del ala menor vemos el conducto óptico y las apófisis clinoides anteriores. En el ala mayor vamos a tener tres agujeros, que van a ser el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. De anterior a posterior y de interno a externo son esos tres. ¿Ok? Y aquí les quiero explicar algo, o sea, sobre el ala mayor. Fíjense, si yo mirara el ala mayor desde el lateral, vería algo así. ¿Ok? O sea, ella tiene esta forma, el ala mayor. Entonces el agujero redondo mayor va a estar tipo acá y el oval y el redondo menor van a estar acá. O sea, ella tiene una porción, el ala mayor tiene una porción más vertical. O sea, vamos a tratar de dividirlo aquí, a ver si se entiende. O sea, una porción más vertical y una porción más horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué hace? Que el agujero redondo mayor vaya en sentido póstero anterior, mientras que el agujero oval y el agujero redondo menor van en sentido cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo veo desde superior el endocráneo, voy a ver más o menos el agujero redondo mayor, que aquí lo estoy viendo, fíjense cómo se ve oscurito,
porque cuesta verlo porque tiene este sentido. Mientras que el agujero oval y el agujero redondo menor lo veo perfecto, ¿ok? Aquí agujero oval y agujero redondo menor. Ahora, si yo miro desde exocráneo, no voy a ver, no voy a poder ver, porque aquí están otros huesos, no voy a poder ver el agujero redondo mayor. Voy a ver el agujero oval y el agujero redondo menor. Y esa pregunta a veces la hace. ¿Cuál de los tres agujeros no se ve desde exocráneo? El agujero redondo mayor. Y es por esta explicación que les estoy dando. Bien, ahí lo vamos a ver en un corte cuando estemos viendo el endocráneo. ¿Ok? Entonces tenemos el ala menor con la apófisis clinoides anterior y el conducto óptico, y el ala mayor con el agujero redondo mayor, agujero oval y agujero redondo menor. Bien, entre estas dos alas va a haber esta hendidura que se llama hendidura esfenoidal, que es importantísima, que comunica al endocráneo con las órbitas. ¿Ok? Hacia acá estarían las órbitas y vemos como para comunicar el endocráneo con las órbitas, el esfenoides aporta con el conducto óptico y con la hendidura esfenoidal. Bien, importante que se acuerden de eso. Entonces vean todos los agujeros o hendiduras o conductos que tiene el esfenoide. Tiene conducto óptico, hendidura esfenoidal, agujero redondo mayor, agujero oval y agujero redondo menor. Todos muy importantes porque dan paso a vasos importantes y a gran parte de los pares craneales. Y entonces volvemos ahora a nuestro dibujo del endocráneo. Vemos acá, dibujamos el cuerpo del esfenoides, hacia acá el surco carotidio o los surcos carotidios que dijimos que estaban lateral al cuerpo, hacia adelante el yugo articulándose con el etmoide, y aquí tenemos conductos ópticos, las apófisis clinoides anteriores, después surco prequiasmático, hacia acá la silla turca con el tubérculo de la silla, fosa hipofisiaria, dorso de la silla, en el dorso de la silla las apófisis clinoides posteriores y más atrás la lámina cuadrilátera del efenoide, ¿no? Luego vemos que sale el ala menor y el ala mayor. Entre ala menor y ala mayor teníamos la hendidura efenoidal. Y luego en el ala mayor tenemos el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor, ¿sí? Ahora sí lo vemos desde inferior, que ya podemos empezar a ver esta vista de exocráneo, porque ya aquí tenemos algunos huesos de la cara. Este es el maxilar superior, este es el cigomático, este es el palatino, estas son las coanas y este es el hueso Vomer. Eso lo vamos a ver después cuando veamos huesos de la cara, ¿bien? Pero detrás de estos huesos empezamos a ver entonces al efenoides. Si yo lo veo desde abajo, voy a ver el cuerpo, fíjense, articulándose acá abajo con la cresta efenoidal inferior que les había dicho, para articularse con el Vomer, esquemáticamente se los dibujo acá. Y aquí esto que vemos aquí son las apófisis pterigoides. Estamos viendo esto desde abajo, ¿no? Que va a tener una lámina interna, una lámina externa y en el medio la fosa pterigoidea y la fosita escafoidea, ¿sí? Luego vemos las alas mayores. Como lo vemos desde abajo, vemos cuerpo, después apófisis pterigoides y después hacia acá vamos a ver las alas mayores. Esas alas mayores les dije que desde exocráneo solamente se veían dos agujeros, que era el oval y el redondo menor. El redondo mayor no lo veo desde acá, ¿bien? Y aquí volvemos otra vez para entonces continuar con el hueso occipital, el último de los huesos impares. Entonces aquí tenemos el occipital, articulándose hacia atrás con el efenoides, como habíamos dicho. Y este hueso es un hueso plano y lo vamos a ver por ende en dos caras. Tiene una cara endocranial, o sea, si lo vemos desde acá, y una cara exocranial si lo vemos desde acá. Esos son los dos estudios que les vamos, que las dos vistas para estudiarlo, ¿ok? Pero aparte él tiene tres porciones que están alrededor del agujero magno, que es este agujero que está acá. Entonces, anterior al agujero magno vamos a tener la porción basilar, lateral al agujero magno tenemos las porciones laterales y posterior al agujero magno tenemos la escama del occipital, ¿bien? O porción escamosa del occipital. ¿Qué me interesa de esto? O sea, hay que estudiarlo desde endocráneo y desde exocráneo, ¿ok? Entonces para eso vamos a dibujar directamente en el dibujo de endocráneo y de exocráneo que estamos haciendo. Entonces dijimos que él se articulaba acá atrás con el efenoides, desde la lámina cuadrilátera, ¿bien? Y aquí vamos a poner entonces todas las estructuras que hay en este cuadrito con respecto a la porción, después en el endocráneo y después en el exocráneo. Porción basilar, lateral y escamosa alrededor del agujero magno. Entonces acá lo dibujamos, él tiene esta forma y vamos a tener acá el agujero magno, ¿ok? En la porción más anterior al agujero magno es la porción basilar. Ahí lo que vamos a encontrar es el canal basilar o clivus que les había mencionado, que es cuando se articula la apófisis basilar del occipital con la lámina cuadrilátera del efenoide, ¿ok?
A esta porción basilar también la van a escuchar como apófisis basilar del occipital. Bien. Cuando se unen estos dos huesos, se articulan acá, forman el clivus o canal basilar por donde recorre la arteria basilar. Luego, en las porciones laterales al agujero magno, vamos a tener este agujero que es el agujero condilo anterior, o también se le conoce en nomenclatura nueva como conducto del hipogloso. Y después hacia atrás, en la escama, vamos a tener desde el agujero hacia atrás, se forma una cresta que se llama cresta occipital interna. Desde externo vamos a tener también una cresta occipital externa, ¿ok? Entonces por esto esta se llama cresta occipital interna. Y luego esta llega hasta la protuberancia occipital interna, que también pasa lo mismo en el exocráneo, ¿ok? Entonces, en el endocráneo y en el exocráneo va a pasar lo mismo. Agujero, cresta, protuberancia, en ese mismo orden, ¿ok? En este caso, como estamos viendo el endocráneo, esta es cresta occipital interna y esta es protuberancia occipital interna. Luego, desde esta protuberancia, acá se forma una estructura que se llama confluencia de los senos, y de aquí van a salir o van a llegar algunos senos. Vamos a tener el seno para el seno sagital superior. Entonces, claro, o sea, estos senos son formados por la dura madre. Quiero que entiendan eso, ¿ok? Después cuando veamos neuro, se entiende todo este tema. Pero lo que quiero hablar es que esos senos están formados por la dura madre. Son espacios que llevan sangre venosa, ¿ok? Y esos senos van a dejar la impresión en los huesos. Y esa impresión se le llama surco. Entonces hay que decirle surco, en este caso que es el sagital superior, surco para el seno sagital superior, ¿ok? Es la estructura de ósea en el hueso, es el surco para el seno que forma la dura madre, ¿bien? Entonces en este caso tenemos hacia arriba el surco para el seno sagital superior, que es el mismo que habíamos visto aquí. O sea, él empieza desde acá, da la vuelta, pasa hacia arriba y después hacia atrás. Le dije que lo íbamos a ver en el frontal, en el parietal y en el occipital. Bueno, surco para el seno sagital superior. Y aparte hay otros dos surcos más que salen hacia los laterales que se llaman surcos para los senos transversos. Bien, estos después se continúan con este seno que se llama seno sigmoideo, que es igual no importa ahora, lo vamos a ver en temporal. Bien. Entonces, fíjense cómo se forma cresta, protuberancia, surco para el seno sagital superior, surco para los senos transversos. Y esto me forma como una cruz que divide esta escama del occipital en 4 fosas. 2 fosas inferiores, que se llaman fosas cerebelosas, porque ahí se alojan los hemisferios cerebelosos, los hemisferios del cerebelo. Y 2 fosas superiores que se llaman fosas cerebrales, donde se alojan la parte más posterior de los hemisferios cerebrales. Bien. Si lo vemos de inferior, vamos a ver ahora el occipital así. Y fíjense acá el agujero magno y tenemos hacia anterior la porción basilar, hacia los laterales las porciones laterales y hacia posterior la escama del occipital. Hacia anterior, en la apófisis basilar vamos a encontrar un tubérculo que se llama tubérculo faríngeo, ¿ok? Es la estructura que está ahí. Aquí se inserta la poneurosis faringobasilar donde se va a sostener la faringe. Bien. Luego, en las porciones laterales vamos a tener los cóndilos del occipital, que son estructuras muy importantes porque estas estructuras se articulan con las masas laterales del atlas, ¿ok? Entonces, estos dos cóndilos son los que van a unir la cabeza con el resto del cuerpo, porque articulan al occipital con el atlas, que es la primera vértebra cervical. Entonces, así se unen la cabeza con la columna vertebral. Bien, y por ende con todo el cuerpo. Hacia anterior de estos cóndilos vamos a tener dos agujeros o dos conductos, que son el agujero condilo anterior, que es el mismo que habíamos visto en el endocráneo. Entonces, agujero condilo anterior o conducto del hipogloso, es el mismo. Bien. Y hacia posterior, el agujero condilo posterior. Entonces, claro, o sea, se le llama condilo anterior porque está anterior al cóndilo, pero también se le llama conducto del hipogloso porque por ahí pasa el nervio hipogloso. Y el condilo posterior se le llama conducto condilo posterior. Y este no suele verse desde endocráneo. Quiero explicar esto. El agujero condilo posterior, no lo coloqué acá, porque este agujero es inconstante. Y a veces no se ve un agujero, sino que se ve como una fosita. Este es un agujero que está en involución. Antes, en la evolución, pasaban algunas estructuras por acá. Ahora no. Entonces, ese agujero poco a poco se va cerrando a través de la evolución. Ahora, puede que encuentren el agujero completo, el conducto completo, o puede que encuentren solamente una fosita. Bien, no es importante, el más importante es este, porque pasa el hipogloso, que es un nervio muy importante, pero este no es tan importante por eso y es inconstante. Puede que lo vean, pueden que vean una fosita o puede que no lo vean.
¿ok? Y luego hacia acá, hacia la escama, vamos a ver lo mismo que les dije. Agujero, cresta, protuberancia. Entonces, desde el agujero magno tenemos la cresta occipital externa y después la protuberancia occipital externa. Pero luego acá vamos a tener dos líneas que son las líneas nucales. Una línea que atraviesa la cresta y otra línea que atraviesa la protuberancia. La que atraviesa la cresta, por supuesto, es línea nucal inferior, o también se le llama línea curva occipital inferior, y la que atraviesa la protuberancia es la línea nucal superior o línea curva occipital superior. ¿Ok? Y ese sería el dibujo del occipital con todas sus estructuras. Así terminamos los huesos del cráneo parte 1, en donde hablamos los huesos impares. En el próximo video vamos a hablar de los huesos pares del cráneo. Chau.